Imagina una calle estrecha del viejo Madrid. Piedra, historia, balcones, ecos de siglos. Turistas que pasan, mesas puestas, un horno encendido. Y detrás de una fachada aparentemente normal, un dato que parece increíble. Allí sigue funcionando el restaurante en activo más antiguo reconocido por Guinness World Records. Se llama Botín. Y abrió en 1725. Solo detenerse en esa fecha ya impresiona. 1725. Eso significa que Botín ya existía cuando todavía reinaban los Borbones en sus primeras décadas en España. Ya cocinaba cuando faltaban años para que naciera Goya. Ya servía comida cuando el mundo era radicalmente distinto. Sin electricidad, sin trenes modernos, sin fotografía, sin internet, sin nada de lo que hoy consideramos normal. Y aún así, el restaurante sigue ahí, en Madrid, en la calle Cuchilleros, reconocido por Guinness como el más antiguo del mundo en funcionamiento continuo. Y eso es lo que vuelve esta historia tan fascinante. Porque no hablamos solo de un restaurante antiguo. Hablamos de un lugar que ha sobrevivido al paso del tiempo de una forma casi imposible. Guerras, cambios de régimen, revoluciones industriales, modas, crisis, generaciones enteras. Y aún así, Botín ha seguido abierto. Hay algo profundamente humano en eso. Un restaurante, al final, no es solo un negocio. Es un punto de encuentro. Un lugar donde la historia no se guarda en vitrinas, sino en mesas, platos, conversaciones y fuego. Según Guinness, Casa Botín es regarded to be the oldest operating restaurant in the world y ha operado de forma continua desde 1725. La propia organización explica que Jean Botín y su esposa abrieron una pequeña posada ese año y que después el local pasó al sobrino de la familia, de donde vendría el nombre Sobrino de Botín. Eso también tiene algo hermoso. La historia del lugar no es solo arquitectónica o comercial, es familiar. Empieza con una pareja, con un oficio, con una cocina, con la idea de alimentar a otros. Y luego continúa con herederos, nuevos dueños, nuevas épocas, pero con una misma identidad reconocible. Cuando uno piensa en Botín, puede imaginar mucho más que un restaurante. Puede imaginar una línea de tiempo viva. Piensa en la cantidad de personas que han cruzado sus puertas, viajeros de otra época, comerciantes, madrileños de distintas generaciones, escritores, políticos, visitantes que quizá no sabían que estaban entrando en un lugar histórico, y todos, de algún modo, se sentaron en el mismo flujo de continuidad. No en una reconstrucción moderna, no en una copia turística de lo antiguo, sino en un establecimiento que sigue funcionando con una historia que arranca en el siglo XVIII. Eso es rarísimo, porque muchas cosas antiguas sobreviven solo como ruinas, o como museos, o como edificios que ya no cumplen la función para la que nacieron. Botín, en cambio, sigue haciendo lo mismo que hacía en esencia hace siglos: servir comida a personas sentadas a la mesa. Y esa continuidad es precisamente lo que Guinness valora para reconocerlo. La exigencia no es solo ser viejo, sino mantener una operación continua como restaurante. Y aquí aparece una idea muy interesante. Ser antiguo no basta. Lo difícil es seguir vivo. Muchos lugares pueden presumir de orígenes lejanos, leyendas de fundación, edificios viejos o recetas históricas. Pero mantener una actividad continua durante 3 siglos es otra cosa. Significa haber resistido el desgaste del tiempo real. No del tiempo romántico, sino del tiempo duro. Pagos, reformas, competencia, crisis, herencias, cambios urbanos, nuevas costumbres, nuevas leyes. Por eso el récord impresiona tanto. No celebra solo la edad, celebra la persistencia. Botín también es famoso por su horno de leña y por platos de cocina castellana tradicional,
especialmente el cochinillo asado. La propia casa lo destaca como una de sus señas de identidad, y medios recientes sobre su 300 aniversario subrayan justamente esa continuidad culinaria. Y eso añade otra capa a la historia. Porque un restaurante antiguo no se sostiene solo por las paredes, se sostiene también por el sabor, por el ritual, por la promesa de que, al sentarte allí, no solo comes, participas en una tradición. Hay algo casi ceremonial en entrar a un lugar así. No es simplemente reservar una mesa, es sentarse dentro de un relato. Uno puede imaginar el calor del horno, el crujido de la piel del cochinillo, el movimiento de los camareros, el sonido de cubiertos y copas, y pensar que esa escena, con todas las diferencias inevitables del tiempo, lleva repitiéndose siglos. Esa idea por sí sola convierte la experiencia en algo más grande que una comida. Comer en Botín no es solo alimentarse, es tocar la historia con algo tan cotidiano como el hambre. Y quizá por eso nos fascinan tanto estos lugares, porque hacen visible algo que normalmente se nos escapa, la continuidad de la vida humana. Nos recuerdan que el pasado no siempre está encerrado en libros. A veces sigue funcionando, a veces sigue abierto, a veces todavía acepta reservas. Botín además ha quedado inmortalizado en la cultura popular. Su vínculo más citado es con Ernest Hemingway, que lo mencionó en The Sun Also Rises, y esa asociación sigue formando parte de su imagen pública actual. Eso es muy revelador, porque cuando un restaurante entra en la literatura, deja de ser solo un lugar físico, se convierte en escenario, en símbolo, en pieza de una ciudad imaginada y contada por otros. Madrid, en ese sentido, no sería exactamente la misma sin esos sitios donde la historia urbana se mezcla con la gastronómica. Botín no es solamente un restaurante famoso, es también una pieza del imaginario madrileño, una prueba de que las ciudades tienen memoria, y de que esa memoria a veces se conserva mejor en un comedor que en una estatua. Ahora bien, como ocurre con casi todos los récords históricos, también existe debate. En 2025, medios como AP y Euronews recogieron que Casa Pedro, otra taberna madrileña, aspiraba a disputar el título alegando un origen aún más antiguo. Pero, según esas coberturas, Guinness seguía reconociendo a Botín como el más antiguo, y la clave estaba en demostrar continuidad documental bajo los criterios exactos del récord. Y eso hace la historia todavía más interesante, porque nos recuerda que los récords no son solo cuestión de fama o tradición oral, también dependen de pruebas, documentos y definiciones muy precisas. ¿Qué significa exactamente el restaurante más antiguo? ¿El primero fundado? ¿El que nunca cerró? ¿El que mantuvo el mismo nombre? ¿El que siguió en el mismo lugar? En el mundo de Guinness, esos matices importan mucho, y por eso Botín mantiene ese reconocimiento, no solo por su antigüedad atribuida, sino por la continuidad operativa que Guinness considera válida. Eso, en cierto modo, hace su historia aún más poderosa, porque no se trata solo de una leyenda bonita repetida por turistas, se trata de una continuidad que ha resistido suficiente escrutinio como para mantenerse como récord reconocido. Y aún así, más allá del título, lo que de verdad asombra es otra cosa. Asombra pensar que un lugar dedicado a algo tan cotidiano como comer haya logrado atravesar 300 años sin dejar de ser, en esencia, lo que era. En una época donde los negocios abren y cierran a velocidad vertiginosa, donde las modas duran poco, donde la novedad parece valer más que la permanencia, Botín representa lo contrario. Representa la duración, representa la paciencia, representa la idea de que algunas cosas pueden seguir vivas sin necesitar reinventarse por completo cada 5 minutos. Eso no significa que el restaurante haya quedado congelado en el tiempo. Evidentemente ha cambiado, se ha adaptado,
Ha tenido que modernizar aspectos de su funcionamiento, pero su fuerza simbólica está en que esos cambios no rompieron la línea central de su identidad. Sigue siendo Botín, sigue estando en Madrid, sigue sirviendo mesa, sigue encendiendo una parte del pasado en el presente. Y quizá ahí está la razón profunda por la que esta historia emociona tanto. Porque no hablamos solo de récords gastronómicos. Hablamos de continuidad humana frente al desgaste del tiempo. Un restaurante así demuestra que la historia no es solo una sucesión de grandes batallas, reyes, tratados o fechas solemnes. También está hecha de cosas pequeñas que siguen, de hornos que no se apagan, de recetas que se repiten, de calles que conservan nombres, de personas que heredan un oficio, de clientes que se sientan donde antes se sentaron otros, siglos atrás. Hay una belleza enorme en eso, una belleza menos espectacular que un palacio o una catedral, pero quizá más cercana. Porque todos entendemos lo que significa comer. Todos entendemos lo que significa sentarse a una mesa. Y por eso un restaurante antiguo puede conmovernos de una manera especial. Nos conecta con generaciones pasadas a través de una experiencia completamente cotidiana. No hace falta imaginar ceremonias extraordinarias, basta imaginar una comida. Alguien, en 1725, comió allí. Alguien en el siglo XIX, también. Alguien antes de la Guerra Civil. Alguien en los años 50. Alguien en 2025, cuando cumplió 300 años. Y entre todos esos momentos hay una línea ininterrumpida de vida compartida alrededor de platos y conversación. Eso es casi milagroso, y quizá por eso la idea del restaurante más antiguo del mundo tiene tanta fuerza. No porque sea solo un dato curioso para una lista de rarezas, sino porque contiene algo muy humano, la esperanza de que ciertas cosas puedan durar. En un mundo acelerado, Botín parece decir lo contrario. Parece decir que la permanencia existe, que una ciudad puede conservar un corazón antiguo, que la tradición no siempre es un decorado. A veces sigue cocinando. El restaurante en funcionamiento continuo más antiguo reconocido por Guinness está en Madrid. Es Botín. Abrió en 1725. Y más de 3 siglos después, sigue formando parte viva de la ciudad y de la historia de la gastronomía. Y tal vez esa sea la imagen final más hermosa de todas. Una calle antigua, un horno encendido, una mesa servida y el tiempo pasando afuera, siglo tras siglo, mientras dentro alguien sigue haciendo algo tan simple y tan esencial como dar de comer.